Hola, mis queridos amigos y amigas, buenos días, ¿cómo estamos? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se van uniendo. Vamos a esperar ahí a que entren todos los demás para empezar a compartir como siempre, como todos los días. Hemos tenido varios días hablando del ego, tratando de definir exactamente qué cosa es el ego, tratando de definir qué es el alter ego. Hemos estado hablando un poco del ego ilusorio, hemos estado hablando del ego sano, del ego original, ¿no? Del ego con el que venimos. Hemos estado discutiendo bastante sobre el tema de si el ego es algo con lo que nacemos, si el ego es del cuerpo, si el ego viene con el alma, o si es parte de este juego que estamos jugando, ¿no? Entonces, hemos estado descifrando desde el punto de vista de diferentes expositores de Inner Life Studio. Ya está. Ok, bien, bueno, bienvenidos a todos los que se van uniendo, muchas gracias por estar nuevamente. Como les decía, estábamos hablando un poquito del ego en estos días, hemos ido desarrollando ese tema. Bueno, hace bastante tiempo también estuvimos desarrollando el tema de cómo empezar a trabajar nosotros mismos para acercarnos a esa mejor versión, a este humano luz, a este humano consciente, a este humano despierto, ¿no? A este humano como unidad. Hemos estado viendo diferentes métodos, hemos hecho algunos apuntes bastante interesantes relacionados a eso. Y nos hemos quedado en algunos puntos que a veces empezamos con la idea de desarrollarlo, pero va saliendo otro tema y le damos curso, le damos vuelta a ese tema porque ese tema también es interesante, ¿no? Estuvimos hablando de que hay varias formas y motivos por los cuales un ser humano podría despertar y empezar este camino hacia el humano luz, ¿no? Estuvimos viendo que las experiencias cercanas a la Morty, ya saben ustedes, puede que una persona que venga después de estas experiencias llegue con una visión completamente de la vida, con una noción completamente de la vida, como una oportunidad más y decida invertir tiempo en despertar de conciencia, ¿no? Porque se da cuenta que el otro plano o el alma es el ser que realmente habita el cuerpo. Entonces comienza a buscar explicaciones sobre lo que experimentó y la sensación de vivirse solamente en alma y aún viva fuera del cuerpo, ¿no? Entonces podría llevar a una persona a una búsqueda profunda del desarrollo espiritual, el despertar de conciencia, ¿no? Que hoy en día pues está bastante accesible a través de las redes sociales, ¿no? Un shock emocional fuerte, una vivencia que haya llevado a la persona a un trauma muy profundo, que la haya sumido, por ejemplo, a la depresión. Desde esta depresión, esta ansiedad, estos ataques de pánico, también es posible que una persona inicie una búsqueda interior para tratar de saber más sobre lo que está experimentando, y he ahí que a través de este despertar llegue a manos de terapeutas que le van a mostrar una forma diferente de ver la vida, ¿no? No desde la parte tangible, sino quizás desde un lado más espiritual, y eso comienza a despertar. Al principio va a haber seguramente una negación, porque es bastante difícil dejar de vivir desde nuestra vida terrenal, de nuestra zona de confort, y acercarnos a otra experiencia completamente diferente, ¿no es cierto? Entonces, un shock emocional fuerte también puede ser el punto de partida para acercarnos hacia ese despertar de conciencia, despertar espiritual, como querramos llamarlo, humano luz, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar a acercarnos también a través del shock emocional. Después hay otra terminología que utilizaron esa vez en el en vivo que hicimos, que es el Satori, ¿no? Que es este momento de claridad que a veces tenemos, ¿no? De un momento a otro aparece estas famosas preguntas existenciales: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el motivo de la vida? ¿Existe algo más aparte de esta experiencia terrenal? Entonces estas preguntas pueden llevar también a una búsqueda profunda que nos ayuden a despertar conciencia, ¿de acuerdo? Entonces si de repente te encuentras en alguna de las tres que ya mencioné, no estás loco, no estás loca. Empezó una búsqueda diferente que te va a llevar a una visión de la vida completamente distinta a la convencional. Esto no quiere decir que sea la verdad, simplemente es otra visión más de la búsqueda en la que normalmente estamos los seres humanos. Recordemos que el ser humano está en constante búsqueda, ¿no? El ser humano está buscando explicaciones, está buscando si ya logró tener dinero. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Si ya logró tener dinero, si ya logró, digamos, estabilidad económica,
siente que todavía hay un vacío y que necesita ir tras la búsqueda de algo más, ¿no? Entonces de repente busca más dinero tratando de satisfacer, o de repente busca la mujer más bonita que hay, o el hombre más lindo que hay, o de repente el carro más lujoso, y aún así se sigue sintiendo vacío porque siente que hay algo más que todavía no descubre, pero que definitivamente necesita de su atención, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a adentrarse en ese yo interior, en esa búsqueda interior, y comienza a despertar probablemente su humano luz o su despertar de conciencia, su despertar espiritual, ¿sí? Después las redes sociales también han sido un medio bastante importante en los últimos años de acceso a este tipo de información, así como este en vivo en el que estamos hablando de despertar de conciencia. Han habido muchos y hay muchos y seguirán habiendo muchos en vivos que están definitivamente trabajando este tema o hablando de este tema. Hay diferentes variables, hay diferentes posturas, pero al fin y al cabo nos ayudan a tener una visión diferente, que como ya he dicho, muchas veces, porque esto lo hemos visto constantemente, las personas que hacemos estos en vivos, gente que entra y de frente ataca, recrimina, vulnera la información que se está proporcionando. ¿Por qué? Porque el alma todavía no acepta, ¿no? No se adentra en este mundo de lo espiritual, del despertar de conciencia, todavía no se adentra, ¿no? Entonces ahí empiezan a chocar con la mayoría de personas que exponemos este tipo de formas de ver el mundo, ¿sí? Mi querido Luis Londono, ¿cómo estamos, amigo? Bien, Jean Paul, ¿Cómo estás, hermano? porque estábamos en el live de Elsa esperando que tú llegaras. Sí, mi hermano, hoy día tuve complicaciones y raro porque he tenido que reiniciar la computadora 3 veces. No cargaba el TikTok. No sé si es memoria ya de mi laptop, que hace bastante tiempo está un poquito lenta, así que tengo que ponerle memoria. Tengo que darme tiempo para ir a poner una memoria adicional, pero sí está generándome algunas dificultades para ingresar. Pero eso no es excusa que he llegado tarde, porque sí he llegado como a las 7:40 más o menos, y de ahí hasta intentar ingresar me han dado 7:57, así que he entrado tarde. Bien, hermano lindo. Bueno, estamos hablando un poquito, Luis, haciendo una ayuda a memoria de lo que estuvimos avanzando, de este proceso que dejamos en stand-by, de las herramientas que nos iban a acercar al humano luz, y estoy haciendo una ayuda a memoria de lo que vivimos, ¿no? De qué cosa nos podía llevar a este humano luz. Y acabo de concluir en este momento que también la línea completamente materialista en algún punto nos puede llevar a la espiritualidad también, ¿no? Acabo de, mientras explicaba, concluir que podría ser también una ruta. O sea, cuando la persona llega a tener todo lo que necesita, ¿sí? Económicamente, y se da cuenta que aún a pesar de tener todo se siente vacío, ¿no? Entonces va por la mejor casa, ya la consigue, pero igual se sigue sintiendo vacío. Va por el mejor auto o la colección de autos, aún se siente, a pesar de tenerlos, como que algo falta, ¿no? Va por la mujer más guapa que existe en el planeta, la consigue y aún así se sigue sintiendo vacío. Entonces eso podría llevarlo también a una búsqueda de qué más hay, ¿no? ¿Por qué me sigo sintiendo vacío a pesar de que sigo teniendo, de que tengo todo, ¿no? ¿Por qué me sigo sintiendo igual, ¿no? Entonces ahí esa búsqueda también podría ser interesante, porque la voy a anotar porque también es una posibilidad. La voy a anotar porque es una posibilidad, ¿no? Desde el materialismo podríamos llegar al espiritualismo tranquilamente, ¿no? Del materialismo al espiritualismo, ahora vamos a ponerlo. ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho, pues se han dado muchos casos de personas que han estado muy bien económicamente y al sentir ese vacío deciden dejar todo. Se Sí, dicen a pues, vivir en la montaña. así es. Hay personas que se van a vivir al Amazonas. Ujú, Y pues los casos son bastante, no son pocos, son bastantes. ujú, Pero yo quería hacer un paréntesis, ujú. Claro que si sí. me permites, porque tengo aquí algunos apuntes de ese tema inquietante de la relación entre el ego y el alma. Entonces me Ya. quedó esa duda en mi cabeza. Ajá. Pero estos apuntes es porque vi casualmente un video de una señora que conoce mucho de esos temas, entonces aquí hay algunos apuntes, pero también complementado con lo mío. Ok. Dice así: el ego busca satisfacer deseos, el alma busca la perfección. El ego ilusorio no tiene relación con el alma porque el alma es esencia, mientras que el ego ilusorio son programas. Pero eso son cosas que yo he anotado, entonces te lo leo tal cual. Me vienen Perfecto. a la mente, unos son copiados, otros me vienen a la mente y los copio. Ujú, El servicio busca satisfacer el alma, el servicio, ¿de acuerdo? ujú, El ego
el ego busca prevalecer a través de la acumulación, el apego, etcétera. Esos apuntes son míos. Entonces voy haciendo anotaciones para luego ir es como creando una idea que sea como más coherente. De esa manera es que yo también opero a veces, porque no es un tema complejo es un tema complejo relacionar el ego con el alma. Me parece Sí. que ahí no es tan sencillo. Sí, pues es que es lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, algunas personas asumían que el ego venía con el alma y es un poco incongruente porque el alma tiene otra finalidad, tiene una misión y tiene un propósito completamente distintos y el ego me parece que es un tanto más terrenal, ¿no? Un tanto más parte del juego, por eso les planteaba ayer una postura con respecto a ello, ¿no? Y el aporte que estás haciendo, pues, corrobora un poco lo que hemos estado, la conclusión que estuvimos haciendo ayer. Bueno, no la conclusión, sino, digamos, una deducción de todo lo que se habló, ¿no? Así es. Pero no necesariamente la verdad, simplemente posturas, ¿no? Siempre son posturas. Pero está buenísimo, Luis. Ahorita vamos a seguirlo desarrollando. Permíteme saludar en Cali, que finalmente se ha escapado del trabajo y ha podido asistir. En Cali, ¿cómo está? Buenos días. Pues, aquí ya estoy en el trabajo, estábamos en el otro en vivo, Jean Paul, pero nos venimos ya todos para acá porque ya sabemos la hora que tenemos. Pero es agradable venir, estar acá en Tulay siempre. Gracias, mis queridos hermanitos. Gracias. El CIT espero que también ande por aquí. Gracias a cada uno de ustedes por siempre estar presentes, siempre contribuir, porque sin ustedes de repente el live se vuelve muy monótono. A mí me gusta siempre escuchar y compartir, ¿no? Es como una práctica para mí, pero al mismo tiempo es bueno para todas las personas que vienen a escuchar, porque las posturas de cada uno de nosotros en función a nuestro conocimiento hace que muchas personas que ven el en vivo, que después me lo comentan, reflexionen, ¿no? Porque ellos estaban que justo lo que les explicaba, el seminario que asistí hace poco, te hacían ver cómo tú vas construyendo tu verdad en función a conversaciones mentales que tienes. Estas conversaciones mentales van creando cuentos que escuchaste, que cuentas, que te cuentas, ¿no? Y vives en función a esos pensamientos, se vuelve parte de tu lenguaje de comunicación, parte de tu forma de ver la vida, de vivir la vida, y llegas a conclusiones que asumirías como verdades, ¿no? Esas verdades son un gran error. A pesar de que veamos que esa verdad es nuestra, es única e irrefutable, esa verdad termina limitándonos porque esa verdad cierra completamente las puertas a otras posibilidades. Entonces, cuando entran personas a este en vivo y escuchan tantas variables con respecto a un tema, comienzan a recapacitar si aquella verdad que habían construido termina siendo la única verdad, ¿no? Entonces comienzan a abrirse. Por eso es tan jugoso, tan interesante, tan apasionante tener a cada uno de ustedes aquí con su postura, su forma de ver la vida. Gracias en Cali nuevamente por estar, a Jorge, a Luis y a todos los que son fieles, ¿no? Pues fíjate, Jean Paul, que yo me he encontrado aquí y tienen un conocimiento y porque han leído y el leer libros te da una sabiduría muy grande y te va expandiendo la conciencia. Claro. Yo me he dado cuenta con Jorge, con Luis, con Nohan que anda por ahí, pues ahorita ya le mandé la invitación, pero tienen, o sea, porque entre más lee uno es menos ignorante, la verdad. Porque a veces si no leemos, no aprendemos a... Oh, tengo una llamada. Dale, no te preocupes, tranquilo. Atiende. Atiende que acá estamos para escucharte nuevamente. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Referente al ego, yo siento que es un agregado psicológico, o sea, yo creo que partimos de aquí y al otro lado no debería ser necesario ese ego, ya cuando volvemos ese ego tiene que ser necesario, que se tiene que formar una personalidad, y esa personalidad también es parte de un sistema de defensa del cerebro y de la mente, porque o si no nos volveríamos locos. Entonces tiene que haber un sistema de defensa y parte de ese sistema de defensa viene siendo el ego. Pero hay distintas manifestaciones del ego que tampoco son necesarias. Hay algunas que sí son necesarias y otras son desarrolladas a través de circunstancias de la vida, a través de experiencias que nos hacen que lo que pasó una vez, la mente lo crea que pueda volver a pasar otra vez. No sé, pues
me picó una araña cuando niño, le temo a todas las arañas, ¿me entiendes? Sí, Pero no es tan necesario pensar de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, o sea, una visión más verdadera vendría siendo, me veo una araña, me cuido de la araña, pero no un temor excesivo. ujú, Entonces, pasen esas cosas y yo creo que, como dijo Luis, el ego no se correspondería con el alma. correcto, sí. Estoy de acuerdo con la postura de Luis y la vamos a ir desarrollando, pero acaba de surgir una pregunta muy interesante, ¿ah? Que al final le voy a dar también mi punto de vista por experiencia. Cuando el alma se desprende del cuerpo físico, ¿se lleva el ego consigo? ¿Ah? Una pregunta interesante. ¿Tú qué opinas, Jorge? A ver, vamos, ya que estás ahí conversando. Ya, Tengo Paul. tengo la visión del taoísmo, yo fui practicante de taoísmo y hay una alma Po que se llama. El alma Po es el alma que se queda, es el alma de deseo. Y viene otra alma que asciende, pero esa alma, esa parte del alma se queda acá atrapada a través de sus deseos y de sus apegos y sus contratos y todas esas cosas. Se queda atrapada acá hasta que llega un momento que tiene que haber tiene que haber una comprensión y esa comprensión la debería ayudar a juntarse con su otra parte del alma, que es el alma que asciende. Eso es lo que dice el taoísmo. Sí, correcto. Y estoy de acuerdo con eso, ¿ah? Estoy de acuerdo con eso. Ahí les voy a contar algunos casos. Entonces la pregunta viene interesante. Y ahorita Luis también creo que estaba pensando en la misma pregunta. Adelante, Luis. Ya, Paul, yo según lo que he visto, según lo que he estudiado, según lo que he escuchado, ese ego sí se va al otro lado. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano, el ser que trasciende se lleva las creencias, se lleva sus conocimientos. En las creencias van los miedos a lo que sabemos, que más que todo me refiero a los miedos religiosos. En ese estado de conciencia, en ese otro plano, esos miedos prevalecen. Entonces el ego sí se viaja con el individuo a otros planos. ¿Qué pasa? Esos miedos se van soltando y las demás cosas que pertenecen al ego ilusorio se van soltando a través de varias vidas. Por eso decimos de que hay que limpiar el ego para finalmente podernos disolver con la fuente, pero es un proceso largo. Imagínense que ni siquiera es de una vida, sino de muchas vidas para poder disolver todo eso. Solamente hablando del miedo al Avernum o al Hades, ya es algo tremendamente complejo para soltarlo. Y yo lo vi claramente en el libro de Chico Xavier, Nuestro Hogar, ahí se ve claramente, ¿de acuerdo? Mira, y se abre una... ahorita me acaba de venir así como una visión. El alma viene sin ego, porque el ego no es del alma, ¿vale? Mira, pero cuando el alma se desprende del cuerpo, tiene el ego consigo, las emociones y todo lo vivido, porque al final no se lleva nada físico, solo se lleva la experiencia espiritual. Darani, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar ayer en el en vivo. Ayer hicimos una clase en vivo fantástica. Está grabada en el canal de YouTube, no se la pierdan, muy buena. ¿Sí? De cómo trabajar a través de la hipnosis algún punto en particular y en este caso fue el tema de comerse las uñas y el sudor excesivo en el cuerpo. Estuvo muy buena la clase, así que no se la pierdan, está grabada en el canal de YouTube. Entonces volvemos a lo mismo. Miren, vamos a hacer el circuito. El alma viene sin ego, pulcra, limpia, entra al cuerpo físico, ¿sí? Vive la experiencia terrenal, experimente una serie de emociones, situaciones, se desarrolla el ego, se exacerba el ego, digamos que se vuelve una persona muy ególatra, narcisista, digamos, ¿ya? Se desprende de su cuerpo físico el alma, se queda todavía atrapada durante un buen tiempo en el mundo astral, ¿no? En el astral bajo. Se queda en el astral bajo y comienza a deambular por el astral bajo hasta que recapacita, trasciende al mundo espiritual. Miren acá, ¿eh? Trasciende al mundo espiritual. Se limpia completamente, vuelve a regresar a un cuerpo físico y sin embargo en el cuerpo físico la experiencia de la vida anterior lo alcanza, lo que llamamos karma, para que termine de resolver lo que no resolvió en la otra vida. Concluimos dos cosas acá. Este es un plano para aprender sobre emociones. El ego no es del alma. Entonces, ¿dónde está el ego?
hay una capa terrenal, ¿no? Lo que estoy concluyendo ahorita, lo que me viene a mi mente, ahora vamos a ver si estoy loco o alguno de ustedes coincide. Mientras el alma está fuera del cuerpo físico, todavía dentro del plano astral, que corresponde todavía a la capa terrenal, ¿sí? O sea, es el plano que cohabita el planeta con nosotros, el astral bajo, el astral medio, el astral alto, pero todavía sigue siendo el astral dentro del plano físico, dentro del plano terrenal. Cuando subimos al plano espiritual, el espiritual bajo, el espiritual medio, el espiritual alto, porque también hay categorías dentro del mundo espiritual, comenzamos a tomar conciencia de que somos almas, somos espíritus, nos limpiamos, recuperamos nuestra conciencia de que somos almas, proyectamos nuestra siguiente vida, comenzamos a crear nuestra siguiente vida, elaboramos nuestra siguiente existencia, venimos al plano terrenal, allá arriba tomamos la decisión si cuando vengamos a se me va el nombre, ay caracho, colectivo familiar, por decirle, a este árbol genealógico, cuando venimos a este árbol genealógico, sabemos qué tenemos que cumplir ahí, en qué podemos apoyar a ese árbol genealógico a mejorar, y al mismo tiempo adquirimos el conocimiento emocional que vamos a venir a experimentar de ese círculo familiar. Pero ojo, la experiencia de la vida anterior todavía está pendiente por resolver, ¿ya? Entonces, en algún momento de mi vida terrenal, no solamente me voy a hacer cargo de la emoción que me corresponde experimentar en esta experiencia de vida, sino que en algún punto algo va a reflejar lo que todavía no he resuelto de la vida anterior. Entonces viene y se hace presente nuevamente en mi vida terrenal y tengo que resolver lo de mi vida anterior que no resolví, más la problemática que ahora he asumido resolver. Eso es lo que va a generar una especie de acumulación karmática que en algún momento va a pasar factura, ¿no es cierto? Y nos va a llevar a experiencias de repente aún más complicadas. Estoy planteando y viendo las formas del juego. Entonces el ego, o en el momento que yo entro en mi cuerpo físico, es como si la vida anterior todavía estuviese presente en el inconsciente colectivo, esa es la capa a la que me refiero, el inconsciente colectivo del plano terrenal. Porque hay un inconsciente colectivo del plano espiritual. En el plano espiritual vivo una propia experiencia, soy completamente consciente de mi luz, pero cuando entro al plano terrenal, lo que no he terminado de resolver todavía me alcanza porque está dentro del inconsciente que le corresponde a mi alma. ¿Estoy loco? Ahora vamos a desarrollar el tema porque estaría interesante. Estamos haciendo deducciones en este momento. Son capas distintas. Es un ser completamente inteligente y jamás se desprende de la experiencia emocional. A pesar de subir al mundo espiritual y hacerse la limpieza, está con el alma, entonces el ego, está toda la experiencia y cuando llega acá, a pesar de la vida que ha creado, no la recuerda, tampoco recuerda sus vidas anteriores. Sin embargo, cuando se utiliza este hack de la hipnosis, puede recordar el acceder a estas vidas anteriores, puede recordar todas las experiencias que tuvo y puede ver cómo eso se refleja en su presente. Miren lo interesante lo que estamos desarrollando. Estamos hablando como inconscientemente a través de estas conversaciones estamos pudiendo concluir que hay una estructura. Ahora vamos a darle la posibilidad nuevamente a Jorge. Jorge, dime, ¿qué opinas? Los antiguos toltecas tenían la práctica de la recapitulación. Ellos se dieron cuenta que cuando las personas estaban al borde de vivirse por algún accidente, por algún traumatismo, tenían una película de toda su vida y veía que estas personas tenían un cambio de conciencia. Entonces, muchas veces hemos visto personas que han estado en peligro y después de ese peligro se han dado cuenta de que su vida debe cambiar y hacer un cambio de su vida. Entonces ellos dijeron, ¿para qué esperar ese cambio? ¿Por qué no hacemos esta recapitulación en el momento presente? Entonces ellos se dedicaban a recapitular toda su vida, a recordar toda su vida. Ellos decían que esa creación le llamaban el águila. Y cuando ellos se iban de este mundo, le entregaban una copia a esta águila porque esta águila necesitaba de la experiencia. Entonces, como esta águila necesitaba de la experiencia, se decía que pasaban dos cosas. Una, que si la persona estaba en un estado de conciencia alto, posiblemente no volviera, o eligiera no volver. Y lo otro era que si volvía, iba a traer el recuerdo de toda la vida porque había hecho esta recapitulación y ha guardado estos recuerdos y ha entregado una copia al águila. Me pareció bien interesante Esto esa visión. es una visión de alguna tribu, de alguna filosofía, De la toltequidad. ¿la cual?
La toltequidad La tolteca. sí, Oh, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Perfecto. Los toltecas. Ok. No la conocía. Mira, qué interesante, pero un poco que tiene que ver con lo que estamos diciendo. O sea, en ese momento de hacer la recapitulación de toda su experiencia de vida, queda el registro en algún inconsciente terrenal que mientras está afuera, ha dejado ese capítulo y en el momento de volver, otra vez toda la información viene hacia él. Casi lo que estamos hablando. claro, exactamente, eso es lo que ellos decían y era lo que ellos hacían. Y decían que accedían a esta recapitulación porque también recuperaban energía, recuperaban los hilos energéticos de la energía que quedaba atrapada de las personas que habían convivido con nosotros, donde nosotros teníamos rabia, donde habíamos tenido molestia con alguien, donde teníamos una discusión, a nosotros nos producía una herida energética, decían ellos, y en nuestro huevo energético. Y ellos decían que al hacer esta recapitulación se recuperaba, entonces lo hacían con la respiración. Con la Mm, inhalación jalaban el recuerdo y con la exhalación botaban el trauma. interesante, solo a través de la respiración. Pero mira qué coherente con lo que estamos hablando, ¿ah? Vamos a irlo desarrollando a ver porque la postura de cada uno es importante. Muchísimas gracias por ese dato. Entonces la cultura tolteca tenía, o la filosofía tolteca, tenía este conocimiento del cual ahorita acabo de caer en cuenta sin tener simplemente por simplemente deduciendo lo de lo que hemos venido hablando en el transcurso de los días. Pero vamos a seguir dándole vueltas, ¿sí? Luis, ¿qué opinas de esto? Ahorita pasamos con Amari Paz, Nohan y Camila. Sí, ahorita pasamos, no se vayan, por favor. Luis, ¿qué opinas de esto? No, Jean Paul, me parece ese tema muy interesante, la relación entre el ego y los karmas, porque yo pienso que a medida que yo disuelvo el ego ilusorio, los karmas también se van diluyendo. Entonces, digamos que hay personas que ya estamos como en el final del camino. Entonces, como tú dices, ya esa parte el karma se va volviendo muy suave y ya el ego, pues el ego que prevalece es el ego sano, el ego funcional. Pero estoy pensando pues más en esa idea que dijiste que me pareció muy interesante. Entonces ahorita puedo darte una opinión más amplia. Dale, dale, perfecto. Vamos a ir desarrollándolo, ¿sí? Entonces, lo que se me está ocurriendo y que ahorita acabo de caer en cuenta, según lo que me cuenta Jorge, que se parece mucho a la filosofía tolteca, es que esta información que está cargada en ese inconsciente terrenal es, a diferencia del inconsciente espiritual, donde está cargada toda la información. El alma, que supuestamente viene sin ningún tipo de ego, viene pulcra, limpia, transparente, prístina, entra al cuerpo físico y recuerda sus vidas anteriores donde ha habido información que todavía no ha resuelto, se conecta con el árbol genealógico en el cual se va a desarrollar y va a adquirir otro conocimiento, otro tema emocional a resolver que va a terminar cargando también al ser humano. Y esto es parte del juego, o sea, estaríamos diciendo que la estructura de tus vidas anteriores, todo está cargado en el inconsciente terrenal, está cargado en un yo superior que tiene toda la información, está cargado en la propia alma que recuerda todo. Es una incógnita gigante ahorita, ¿eh? Pero vamos dándole forma porque hay diferentes teorías y posturas de cada uno, ¿sí? Vamos a darle paso a Mari Paz. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Hola, Jean Paul. ¿Cómo estás, Buenos mi querida días. Al amiga? fin puedo hablar. Adelante, sí. Tuve que limpiar el TikTok un poquito. Bueno, am, con respecto al ego, para mí hay solo dos tipos de ego. Ya. El ego consciente, cuando una persona es consciente de sus acciones, y el ego inconsciente. Ujú. El inconsciente es la que ustedes ya saben. El ego inconsciente es toda la negatividad, ¿no? La que acarrea cuando la persona se siente superior, es juiciosa, es impaciente, porque su ego no lo permite, porque no hay un control, hay un desbalance energético en que lo hace sentir superior a los demás, cosa que no es cierto porque todos somos iguales. Lo que pasa es que cada uno tiene su propio conocimiento de acuerdo a la edad, ¿no? A la edad, ya sea madurez mental, inmadurez mental, o hasta un niño puede ser maduro mental o inmadurez mental. Entonces, esos son grados del ego en que los provoca una separación en vez de unirnos. Y no le pertenece al espíritu, no le pertenece a la conciencia, porque el Ok. espíritu es conciencia. No, yo les voy a hablar de forma personal, lo que ustedes piensen yo lo respeto. Para mí la conciencia
y el espíritu son uno solo. Porque en mi experiencia propia, mi conciencia me ha corregido de los errores que yo estaba por cometer, cosa que mi mente no la hizo. Entonces, en mi experiencia, para mí, mi espíritu es el que me corrige, que es mi conciencia, todo uno solo. Entonces, para mí, si yo soy conscientemente, pues mi ego va a estar equilibrado, ¿no? Porque el tener conocimiento de quién soy yo no me hace superior a nadie. Yo sé que también que soy un dios terrenal, ¿no? Que nos han hecho un brainwash, nos han lavado el cerebro totalmente para olvidar con una programación mental terrenal para que ellos quieran hacer lo que quieran. Estoy hablando de la oscuridad, los seres oscuros que trabajan ahí atrás. Entonces es yo que tengo que trabajar en mí y yo trato de mantener mi ego equilibrado, ¿no? Porque trato de vivir en mis dos cuerpos. Si solo vivo en el cuerpo terrenal, ya me perdí, porque no, la conciencia no está activada y me voy a dejar llevar por todo aquello que me dicen, oh, mira, haz esto, haz lo otro, ok, o sin embargo ese ok, inocentemente aceptando, puede tener atrás mucha maldad que yo no lo estoy mirando, porque no hay conciencia en la acción. Entonces me dejo engañar inconscientemente, teniendo una conciencia que no está activada. Entonces, ¿qué pasa? No hay amor propio. Cuando no hay amor propio, la energía del amor también se activa, es una activación energética. Si yo quiero activarme en el amor, yo pues voy a empezar a hacer cosas que no hagan daño a nadie, pero empezando por mí, ¿no? Y me refiero a la alimentación, porque dicen, oh, yo soy ser espiritual, yo estoy en el camino de la evolución, y van a tomar cerveza, y toman marihuana, y se drogan, y hacen todo exactamente lo malo para dañar su cuerpo físico. Entonces hay una incoherencia, una mentira, autosabotaje. Entonces ahí ya estamos partiendo. Para mí, en forma simple, Paul, el ser consciente tiene el ego en armonía. Perfecto. Simplemente así. Muchísimas y en una gracias. aceptación de amor a todo lo existente. Tú puedes tener mucho conocimiento, yo tal vez ese conocimiento lo puedo aprender, ¿no? Lo puedo madurar, lo puedo hacer que me sirva a mí, porque hay conocimiento que te sirve a ti, en tu experiencia, en tu mundo, en tu universo, y no me puede servir a mí. Entonces eso no quiere decir que tú seas más ni que seas menos. Simplemente es experiencia vivida, que acarrae formas de contar, formas de historia de cada uno de nosotros que nos puede servir a los demás. Entonces yo pienso que yo trato de tener mi ego controlado. Si a veces se me sube un poquito, ahí está mi conciencia diciéndome, ay, no, bájale. Entonces, eso para mí es evolución. Cuando me autocorrijo en cualquier sentimiento, en cualquier emoción, porque el ego para mí es una emoción del cuerpo físico. Okay. Porque el sentimiento de envidia, de superioridad, es una emoción, es un sentir, un sentimiento que es del cuerpo físico. No pertenece, para mi experiencia terrenal, el ego no le pertenece a una conciencia espiritual, porque es un plano superior. Pertenece acá al plano 3D. Bien, sí, esa es la diferenciación que estamos haciendo, ¿no? O sea, entender, porque concluimos en esto. Pues ayer estuvimos hablando y hoy día en la mañana temprano con Luis estuvimos viendo la diferencia para los que recién llegan, para ponerlos un poco en autos. Estuvimos hablando de si el ego es parte del alma o si el alma es ajena al ego, ¿no? Entonces estuvimos examinando ayer pues que el ego es un constructo, que hay un ego con el que venimos, que probablemente viene transmitido generación tras generación. Hay un ego que adquirimos, que es un ego ilusorio, y hay un alter ego también, ¿no? Que es un personaje que tiene, obviamente, la función de servir como una coraza alrededor de lo que en realidad hay detrás, que podrían ser heridas, ¿no? Estuvimos viendo también que cuando el alma se desprende del cuerpo físico, pues entra a este plano espiritual con este ego, con esta información, entra al plano espiritual, al plano astral, mejor dicho, al astral bajo todavía, con toda esa experiencia emocional, con toda esa carga informacional y con ese ego todavía latente. Y no me dejan mentir, cada vez que nosotros entramos
en hipnosis y accedemos a la información de las almas que están en este plano terrenal, están todavía conservando esa información emocional, ¿no? Después esta alma trasciende al mundo espiritual, experimenta en el mundo espiritual, recuerda completamente quién es, se limpia, digamos, drena toda esta energía, entre comillas, negativa, porque al fin y al cabo no existe eso, es una experiencia solamente, y luego vuelve a encarnar limpia y pura, pero en el momento de encarnar, otra vez en el plano físico, vuelve a recordar esa vida anterior, o de alguna manera no recordar, sino vuelve a pesar inconscientemente esa información del árbol genealógico que eligió, más la información que trae de la vida pasada, esto es el famoso karma, y que comienza a tratar de resarcir, de remediar, de reparar lo que no terminó de reparar en esa experiencia anterior. O sea, parte del juego sería el ego, entonces. No estaría ni en el alma, ni tampoco, ¿cómo se llama? Genéticamente o intrínsecamente, sino probablemente dentro de las capas de la estructura física, ¿no? Del juego, ¿no? Como estábamos hablándolo ayer, ¿sí? Entonces las posturas son interesantes porque cada uno de ustedes tiene una postura diferente. Ahora vamos a pasar con Amar. Creo que tenías algo que decir antes de pasar con Camila. Sí, yo te quería preguntar algo. Hay que tener en cuenta que cuando un recién nacido no tiene ego. No. Lo corrompe la superficialidad del mundo, Sí. lo que le enseñan. Entonces Sí. nosotros somos espíritus, cuerpos físicos, mentes Sí. corrompidas por el sistema, Sí, no sí, por, sí. no por Sí. nuestro ser. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay cierta información que viene muy ligada al temperamento, ¿no? El carácter es algo que se construye en el tiempo y hay algo que viene ya incluido en el ser, que es el temperamento, que es obviamente el resultado informacional, genético, epigenético de padre y madre y el árbol genealógico que viene detrás. O sea, una vez que tú entras en ese árbol genealógico, no solamente eres un alma limpia, sino que ya informacionalmente traes un peso y situaciones que vas a vivir dentro del vientre necesariamente para poder experimentar la vida. O sea, es digamos como tu sello, ya tú vienes a trabajar el miedo. Desde antes de nacer ya podrías experimentar el miedo a través del cordón umbilical. O sea, puede que vengamos con registros específicos, ¿sí? Vamos a irlo desarrollando, es un tema bastante amplio e interesante, pero vamos a irlo desarrollando porque las posturas me interesan antes de darle más cuerda al asunto. Y bueno, son 8:34, en breve tengo que cerrar, así que vamos a darle permiso a cada uno para que hable. Camila, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola, Camila. Buenos días. ¿Camila? Uy, apagó su micro. Nohan, ¿cómo estamos, hermano? Buenos días. Camila, ahí está Camila, creo. Buenos días. Ahí está, ¿cómo estás, Nohan? Cuéntame. ¿Qué opinas? No, dale chance a ella y luego yo. Y luego Ok, yo. ok. Dale, Camila, ¿cómo estás? Sí, le Buenos dan chance. días. ¿Ya puedes hablar, Camila? Camila. Camila, sin miedo, ¿eh? Las posibilidades de expresarse aquí son libres, uno puede decir lo que piensa y lo que siente. Si no está de acuerdo con los temas, también puede decir que no está de acuerdo. Y si tiene algún aporte importante que hacer, enhorabuena, ¿no? ¿Algún aporte, Camila? Parece que no. Adelante, Nohan. Igual, si no quieres hablar, puedes escribir por el chat, Camila, ¿eh? Adelante, Nohan. Bueno, vamos a ver. El ego, hay dos interpretaciones, pero ya se habló de eso, ¿verdad? Algunos creen que el ego no se puede disolver, otros yo soy de los que creo que se puede disolver, pero tiene que haber una observación muy profunda para poderlo entender. Porque los seres humanos, realmente lo básico para la supervivencia es simplemente ganarnos el pan de cada día, un hogar, ropa, respirar. Casi es lo básico de todos los seres humanos. El resto del placer, de buscar, que quiero ropa, que yo quiero llenar esto, que quiero todo eso, ya es parte del ego. Ahora, el ego para mí es más un constructo, como bien lo dijiste, más psicológico, una imagen creada a través desde que uno nace, cuando lo empiezan a condicionar, lo empiezan a programar. Entonces es una idea ilusoria que se crea el pensamiento. En base a toda esa memoria, a todo ese condicionamiento, se va formando una imagen ilusoria. Él quiere que lo aplaudan, que lo ensalcen, o se siente herido porque defiende X cosa que le llama sagrado, pero que no es nada sagrado, simplemente un símbolo, una idea, mi patria, mi nación, mi partido político, yo soy hermoso, no soy feo porque mi madre me ha dicho que soy hermoso, y se empieza a herir o hay complejo de inferioridad. Todo eso es ego. O sea, toda esa ignorancia, en pocas palabras, y todo eso genera conflicto y división. Pero hay que tener vamos a decir, una observación muy profunda para ver cómo esto se puede disolver para mí. Sí, entonces esa es una jugada del pensamiento, es algo simple de poderlo entender, pero difícil a la vez. Ahora, cuando nosotros viene el espermatozoide,
y es fecundado por un ovario, ¿verdad? Entonces, allí viene la información biológica, ¿verdad? Y vienen los genes, como bien se expresó, viene de los genes, viene parte del padre y también se conjuga parte en unidad con lo de la madre. Pero aparte de eso está la información del orden biológico, eso no lo podemos descartar, está en las plantas, en los animales, donde quiera. Ese orden está establecido por cierta data, cierta información. Ahora, para mí decir que esa información tiene conciencia en el sentido como interpretamos la conciencia como un ser humano, con la sinapsis, la electricidad y toda esa comunicación donde se genera el pensamiento, para mí es mucho atrevimiento decir eso, porque allí no hay una conciencia de esa manera. Es decir, no hay un lenguaje allí expresado o que tenga sentimientos, que tenga emociones, etcétera, etcétera. Eso se genera cuando empieza a desarrollarse el niño y empieza, como dijo bien la señorita, empiezan los programas, empieza el condicionamiento, empiezan a influir todas esas ideas, supersticiones, ideologías, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se empieza a construir y empezamos a aprender el lenguaje. Ahí es donde ya se empieza a generar el ego, ¿sí? El niño no tiene ego, ni los animales, ni las plantas. Ahora, decir también que nosotros cuando salemos, vamos a decir que cuando se desaparece, vamos a decir que ya partimos, que este cuerpo se desintegra, todo eso es medible, la energía es medible, los hertz son medibles, las ondas son medibles, la vibración es medible, todo lo que es la energía es medible, los átomos son medibles, ¿sí? En la física se puede medir todo eso, la ciencia lo puede medir. Lo que sí no se puede medir y no se puede demostrar es lo otro. Decir que cuando uno se desintegra totalmente, que ya pasa al cementerio, decir que este pensamiento sigue activo con todas sus emociones, todos sus sentimientos y que pasa a otras vidas y que el alma, hablándolo en ese contexto, que el alma anda penando o que tiene sentimientos, todavía sigue siendo trabajando, eso para mí no es posible, porque eso se da en esta realidad, en esta sinapsis. Cuando uno ya parte y el cuerpo se desintegra, simplemente esos átomos, esa calor pasa a ser parte. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Hay una continuidad de vida, pero es una vida totalmente diferente como lo interpretamos aquí. Es decir, llegamos hasta Panteón. Exacto, pero a lo que yo le llamo conciencia aquí es el pensador, la información que tiene toda esa estructura almacenada y con la cual habla, piensa, siente emociones, etcétera. Pero ya cuando pasa al otro mundo, vamos a llamarlo así entre comillas, es decir, una transformación de la energía, allá no existe eso, porque allá son simplemente átomos que forman parte de la fuente, pero no hay una persona allí que siga todavía sacrificándose, luchando, pensando y sentir frustraciones, sentir dolor, miedo, sensaciones porque su ser querido se ha quedado aquí o algo. Eso para mí me suena un poquito más exagerado, pero bueno, pero ese es mi punto de vista, no digo que no sea así. Gracias. No, está perfecto, Nohan, y es interesante la postura de cada uno. Desde mi enfoque, desde la terapia, cuando me encuentro con estos personajes en el otro lado, son seres completamente cuerdos, coherentes, no físicos, pero conservan toda la información. O sea, es una huella informacional solamente, o es un ser que tiene apariencia física, pero no es físico. Porque, por ejemplo, en el libro de los espíritus y en el estudio de la doctrina espírita, que es los que estudian el libro de Allan Kardec, que ya sabemos muchos la historia original de Allan Kardec y cómo es que transmite toda la información del mundo espiritual al mundo terrenal, y no ha sido el único, han habido muchos. Chico Xavier también es otro gran exponente del mundo espiritual y muy coherente toda la información que hay ahí, y creo que una de las maneras más tangibles de evidenciar un mundo espiritual es cuando tenemos experiencias paranormales con el mundo espiritual, porque sí hay, o sea, ponte de aquí de las 35 personas que están fijas, al menos 34 han tenido experiencias paranormales, entonces eso también nos hace pensar que ese mundo espiritual es real, ¿no? Y hay seres que están vivos ahí al otro lado y son completamente, tienen la capacidad de expresarse y mantienen emociones tal cual como acá. Ahí en el libro de los espíritus se habla del espíritu y el periespíritu, que es una estructura, como una membrana que adopta la estructura física del cuerpo que habita, y cuando se desprende del cuerpo físico, esa membrana todavía mantiene la estructura del cuerpo físico, y es por eso que cuando lo vemos espiritualmente todavía lo vemos con su apariencia anterior. Inclusive registra la última prenda que tenía puesta, ¿no? O la prenda con la que
normalmente se le podría reconocer. O sea, que mantendría esa imagen en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, es un tema bastante amplio para desarrollar, que algún día cuando hablemos solamente del mundo espiritual podríamos adentrarnos más. Pero, Solamente, dime. para que no se me vaya a pasar, Allen Kardec, igual que otros, fueron desenmascarados con mucho fraude. Sí, pero claro, hay que seguir muy bien las historias de ellos porque cometieron mucho, los desenmascararon, cometieron mucho fraude, igual como Uriel Giller, también, que decía que tenía poderes para doblar cucharas y que podía hipnotizar y hacer muchas cosas por medio de miles de personas. También fue demandado. Es decir, hay que seguir, para mí, con mucho respeto y con mucha seriedad estas personas, porque al final de cuentas, para mí, a muchos han sido desenmascarados. Gracias. Ok. Sí, a ver, vamos a pensar así. Permiso. En su época, ahora te paso, dame unos minutos. Esto es posible, pero también la experiencia paranormal no nos deja mentir. O sea, yo he tenido de chiquillo experiencias paranormales, he visto almas así como en vivo y en directo, ¿no? No tenía conocimiento para nada de esto, no tenía la más mínima idea de qué cosa era esto. Es más, yo cerré el canal porque me metí el susto de mi vida, ¿no? O sea, me asusté realmente con un espíritu. Y no estaba borracho ni nada, porque era chiquillo, tenía 13 años, 12 años cuando tuve esa experiencia y fue muy impactante, ¿no? Y ahí cerré completamente el canal. Y conozco gente que me habla en vivo y en directo de energías en el lugar que, bueno, no podría decir que la persona está loca, ¿no? Está viendo algo, ¿no? Y los detalles y todo lo que te dice, y es tan preciso que de verdad te asustas, ¿no? Son cosas así muy, muy fuera de lo convencional. Pero uno tiene que experimentarlo para poderlo creer, mi querido Nohan. Pero vamos, dejémoslo ahí. Es tu punto de vista y está bien, se respeta completamente. Así todo punto de vista es aceptable. Manuel, adelante. Ahorita paso contigo, vamos dándole en orden a cada uno el paso, porque en breve ya tengo que cortar, así que vamos a darle el paso a cada uno. Dame, Manuel, una información relativa al ego, al mundo espiritual. ¿Qué opinas tú? No, yo hablo sobre mi enfoque cristiano, mi hermano, no más. Adelante. Mira, se nos manda a ser humildes de corazón, menor que la persona que estás hablando, ¿verdad? Pero a los cristianos nos consideran mensos, o como, pues sí, pero somos mansos, no mensos. Que me entienden. Sí. Somos mansos, no mensos. Pero es que así se nos manda, Jean Paul, porque como dicen todos los hermanos ahí, estoy de acuerdo. Es que el ego se te sube muy feo. Sí, metes el gol y andas acá que eres un dios y que no sé qué, y que te hacen y que ya te van a hacer una capilla y sabe qué. ¿Sabe qué? Pero eso no. A los cristianos se nos manda a ser menor que tú. Cuando yo platico contigo, se me manda a poner mi espíritu bajito contigo. Cuando me mandan a hablar con Jorge, se me manda a poner mi espíritu bajito con Jorge, para no enaltecer el ego o saber o esas cosas, ¿verdad? Eso es todo. Que tengan buen día, Paul. Aquí los escucho. Gracias, Manuel. Un abrazo, hermano. Charlie Brown, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Acá andamos con las locuras de siempre. Bien, ¿Qué aporte, gracias. hermano? Sí, escucho sobre lo del tema de la información, si el alma se la lleva, se queda o qué pasa, ¿no? Al menos en las experiencias que se tienen de este lado, bueno, pues el alma siempre aguarda la información, no nada más de esta vida, ¿no? Sino de todas las vidas. Nada más que yo difiero un poco en el tema de la carga, ¿qué decías tú? La carga Transgeneracional. hereditaria o la carga de otras generaciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque cada persona o cada alma pues se lleva su experiencia y cuando regresa obviamente viene con un trabajo que hacer. Sin embargo, cuando nace en una familia, sí viene con una misión, con un trabajo que tiene que hacer, pero lo que hayan hecho o lo que tenga en tiempo esa familia, no hay algo que lo involucre a él como tal, Ya. sino que lo único que se transmite a través de las células o del ADN es una especificación biológica, que estamos hablando del cuerpo humano, ya sea un lunar, ya sea qué tipo de pelos, tipo de ojos. Eso es lo único que a nosotros nos han enseñado qué es lo que sucede. Sin embargo, cada uno de los integrantes algunas veces vienen acompañados a esas otras almas para seguir experimentando. Por ejemplo, nosotros teníamos el caso de una señora que odiaba mucho a su hija.
Entonces, pero era un odio que no tienes idea, aborrecía a la hija desde que antes que nacía tenía ese problema. Pensaban que era un posparto, algún tema de estos. Pero cuando se tocó el tema con las personas, resulta ser que la hija, la mamá en otra vida fue hija de su hija ahora. O sea, eran los papeles invertidos. Pero la mamá en ese tiempo, esa otra vida, la prostituyó. Entonces, venían a trabajar juntos, sin embargo, el alma ya traían ambas algún tema, pero no sabían cómo entenderlo. Entonces, al revisar sus vidas pasadas, se dieron cuenta que venían trabajando en ese tema. ¿Qué pasó después de darse cuenta, de explicarles, de darles datos, de recordar? Pues entonces las almas empezaron, la madre y la hija se empezaron a llevar mucho mejor y comprendieron que tenían que trabajar esto juntas, ¿no? Pero eso es más que nada esas cargas. A veces hay familias que vienen, hay familias que no vienen para nada, simplemente se juntan y dicen, vamos a experimentar esta vida y cada quien en lo suyo, va. A veces ni se parecen físicamente ni nada, pero vienen en una sola familia, ¿no? Pero sí las almas guardan toda esa información y cada una de la información de todas sus vidas. Cuando se desprende el alma, recuerda todas sus vidas, tiene toda la información, aunque lleva un proceso de desintoxicación de esta vida, en el cual deben de pues desapegarse del alimento, del ir al baño, a lo mejor de fumar, o sea, es un proceso lento. Pero cuando recuerdan, como tú lo dijiste en un comentario hace rato, el alma es muy cuerda para hablar, es muy consciente, son las mismas, no palabras, es la misma forma de hablar, pero ya es un pensamiento nada negativo, ¿no? No es como arraigos que se quedaban de aquí, de yo digo lo que es y es, no, cambian totalmente ya porque entienden dónde están ahí, ¿no? Entienden sus errores también, porque pues es parte del aprendizaje de estar aquí, pero eso es lo que yo entiendo que es lo que pasa con esa alma y cuando regresa, efectivamente está limpio, sin embargo viene con su proceso que tiene que trabajar y aquí es cuando se contamina el alma. Digo, un ejemplo muy vago es cuando están chiquitos y el tío o el primo levántale la falda a la niña y lo levantan, todos ríen y el niño pues dice, eso es bueno, yo creo, porque todos ríen, ¿no? Y sigue esa postura, ¿no? O aquel que mata a algún animalito y luego le sigue con otro y con otro hasta llegar más allá, ¿no? Entonces, aquí el alma puede cambiar, desgraciadamente su energía puede cambiar en cualquier momento. Claro. Ya depende de cada uno de nosotros. Bien, Charlie, gracias. Se le llaman las cargas kármicas, hermano. Correcto. ¿Verdad? Sí, así es. Eso lo vamos a desarrollar más adelante porque sí, el transgeneracional es un tema muy apasionante y hay una influencia, pero efectivamente no genética, sino informacional, energética, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Yo soy, ¿cómo estamos? Buenos días, amigo. Tu aporte, son 8:50. En 2 minutos tengo que conectarme al en vivo con la paciente, pero démosle pase a OM. ¿Cómo estás, amigo? Oyendo cosas aquí, lo primero que quiero decir es que Allan Kardec no puede haber sido desenmascarado porque no era medium. Allan Kardec lo único que hizo fue recopilar información de diferentes medios del mundo y organizarla, dándole una forma y creando lo que se llama la ciencia espírita o el espiritismo. Al que pudieran desenmascarar es a Chico Xavier, pero es imposible, ya que Chico Xavier era un medium original. De hecho, el día de su funeral fueron muchos presidentes de América Latina a verlo. Era conocido mundialmente Chico Xavier. Y se vieron señales, incluso hizo visibles señales en lo que es en el hospital. Bueno, entonces, la mayoría de las personas cuando dejan el cuerpo, lo que hacen es que siguen siendo la misma persona. Muy pocos recuerdan su naturaleza real. Siguen siendo la misma persona, con el mismo cuerpo, con la misma ropa. Y no se puede generalizar en ese caso. Algunos aparecen vestidos de blanco, ya camino al plano espiritual. Algunos aparecen con la misma ropa. Los que no están conformes porque algo se les quedó o algo, no sé, creen que dejaron algo, esos aparecen con la misma ropa. Algunos aparecen hasta con la enfermedad marcada. Hay de todo. No se puede decir que es así, que es asado. Ahora, de que recuerdan sus vidas pasadas y su naturaleza real, es muy difícil. Es muy difícil. Eso ocurre 1 en 350.000 millones.
¿entiendes? La mayoría permanecen en el plano astral, algunos astral inferior, otros en el plano astral intermedio, y se comunican con los mediums. En este caso, yo como era medium me comunicaba con ellos. Ahora los familiares no los pueden ver ni oír, solo los mediums lo pueden ver y oír. Correcto. Porque la mediunidad es una habilidad mental de poder captar las bajas frecuencias de la luz o del sonido o de la emoción, porque hay medium visuales, medium auditivos y medios sensoriales. ¿Entiendes? Yo en este caso tenía las tres, mediunidad completa, y podía verlos y hablar con ellos. Es algo real, pero el problema es que los humanos no tienen tecnología para medirlo, ¿no? Porque no saben de qué se trata. Yo sí pudiera decirle cómo medirlo. Si te buscas un detector de frecuencia electromagnética de alta frecuencia, puedes medir las almas. Ahora, un detector de humedad relativa con un triangulador de frecuencia, humedad relativa, puedes medir los periespíritus o cuerpos astrales. Los cuerpos astrales se componen de partículas de agua, es como humedad. Por eso es que las personas sienten escalofríos cuando se le pone la piel de gallina, cuando un muerto choca contigo, o un desencarnado, como quiera que le llamen a eso. Cuando choca contigo o se te acerca o te toca, sientes escalofrío porque es un cambio de humedad. O sea, es humedad igual que la atmósfera, pero ellos tienen una densidad mayor. Entonces, si tú logras medir esa variación de densidad en la atmósfera alrededor tuyo, tú puedes llegar a ver, a captar con un aparato un desencarnado. Es fácil. Lo que los humanos no saben, como no saben, hay un dicho que dice, el que no sabe es como el que no ve, y el que no ve es como el que no sabe. Hola, Jasmalín. Muy bien. Paul. Déjame decirte algo tantito nomás. Fíjate, mi esposa y otra compañera de ella trabajan en un edificio, y ellas limpian ese edificio de medicina, ¿verdad? Esa es medicina ahí, aquí en Estados Unidos. Lo que me dice una vez, llega bien asustada y me dice, oye, Manuel, tenemos un problema ahí en el edificio. Le digo, ¿cuál? Es que dice que espantan. Ah, no te preocupes, le digo, no te hace nada. No, dijo, pero ya habíamos terminado de limpiar el piso, dijo, y encontré como una escupida, algo feo ahí, una escupida ahí. Y no hay nadie. No hay nadie en el edificio, hablamos y no hay nadie, y checamos las cámaras y no hay nadie. Dice, no sabemos por qué está pasando eso. Y no una vez, nos han pasado 2, 3 veces. Le digo, es ectoplasma, le digo. Es ectoplasma. Y ya empezaron ellas a ver, y sí, era un ectoplasma, hermano. Sí, claro. Se manifiesta, el mundo espiritual se manifiesta también, un ectoplasma. Mis queridos hermanos, me tengo que retirar. Hajmalin, un abrazo enorme, mi querido hermano. Tengo que empezar sesión. Les agradezco muchísimo su presencia, como siempre. Mañana 7:30, 7:40 más tardar, estamos conectándonos. No, mañana es... Sí, mañana todavía es viernes. Mañana 7:30 más tardar estamos conectándonos. 7:40 más tardar nos conectamos nuevamente. Gracias por el tema tan hermoso, como siempre. Nos faltó tiempo para seguir Dame un desarrollando. segundito. Sí, adelante, Luis. El amigo Yo Soy habló cosas que me resuenan totalmente, y lo digo desde la experiencia, no desde la especulación. Correcto. Lo que él dice para mí es, desde mi perspectiva, es totalmente cierto. Así es. Absolutamente. Es la primera vez que estoy tan de acuerdo con alguien. Muchas gracias, Yo Soy. Dale, mi querido hermano. Gran abrazo a cada uno, cuídense mucho, bendiciones. Nos vemos el día de mañana, 7:40. Bendiciones, chau, chau.